Buenos días a todos. Lo primero, agradecer a la Federación Hotelera, a María José, a Javier Vic, por esta colaboración que seguro que empieza hoy, pero que seguro que va a ser larga, igual que es la colaboración de Price a nivel nacional con CEAT, con la Confederación Española Hotelera, que llevamos años trabajando con la CEAT, y es para nosotros un honor y un placer haber conseguido que se presente este informe, el primer informe del Smart Observatory, un spin-off para Baleares, los datos concretos haciendo el zoom para Mallorca, y a buen seguro va a ser muy interesante. Permítanme que dé la enhorabuena también por esta magnífica obra, ¿no? Este magnífico hotel en el que nos encontramos, el nuevo proyecto del Grupo Piñero, que me hace especial ilusión poder presentar hoy aquí este informe. Ayer, cuando llegué de un viaje con mis hijos a la 1 de la mañana, me encontré y me recibió una lona enorme en el aeropuerto, justamente de la nueva campaña de la Federación Hotelera, y la verdad es que no puedo estar más de acuerdo. La campaña dice "This is your holiday, this is our home", ¿no? Creo que además este hotel donde nos encontramos representa muy bien y simboliza muy bien esa sensibilización que tiene la Federación y que tenéis todos los hoteleros y tenemos todos los ciudadanos de Baleares, en que debemos convivir los residentes con los visitantes sin hacer esas campañas antiturismo. El sector afronta un nuevo verano de fuerte actividad, eso está clarísimo, con muy buenas cifras, con el reto de gestionar de forma sostenible un contexto de alta ocupación en positivo, tanto para los visitantes como para los residentes. Un reto que cumple a la perfección nuestro sector hotelero, que hoy está aquí. Quiero agradecer a propietarios, a CEOs, a directivos que han querido acompañarnos hoy aquí, después de la resaca del partido de ayer, de la victoria de la selección española, y un 7 de julio, desplazarse a una presentación sobre turismo. Les quiero agradecer que hoy hayan organizado sus agendas para poder acompañarnos. Aprovecho, como digo, para presentar este informe que lo va a detallar todos los datos mi compañero José Manuel Fernández Terán. Es el socio responsable de turismo de PwC, de Price a nivel de España. Él forma parte, ¿no?, de esa colaboración con CEAT anual, y cada trimestre presentan un informe detallado con datos que nos ayudan a identificar las tendencias, a identificar los principales retos y oportunidades para el sector turístico, para el sector hotelero en los próximos meses. Este informe actúa como punto de encuentro clave para conocer de primera mano estos datos, estas tendencias, oportunidades que marcarán el rumbo del sector hotelero esta temporada, y también avanzar los datos de otoño. Analizan la evolución de la industria hotelera a partir de un índice compuesto por el contexto macroeconómico, los flujos turísticos, la demanda futura, los comportamientos del mercado y los nuevos hábitos del turista. En Baleares podemos avanzar, y lo avanzará José Manuel, que las perspectivas son buenas, son favorables. Hay una visión positiva para la temporada de verano, pero también para el otoño. Crece la ocupación en cartera y el canal directo, también la conectividad, crecen los ingresos, que esto es muy importante, y los datos en Baleares son mejores que los datos de España, y por tanto Baleares y sobre todo Mallorca, que es la mejor isla posicionada, que también lo veremos en el informe, se consolida como destino referente. Pero todo eso es gracias siempre a que el sector hotelero Mallorca, se lo digo a José Manuel, ¿no?, que lo sabe bien, siempre ha ido por delante. Siempre ha ido por delante de esto de la sostenibilidad, siempre ha ido por delante de la transformación, y agradecerles hoy que tenemos gran parte de este sector, que es un
pues un logro y no es tanto un reto ya, sino es la consolidación de este reto de la transformación. Y muchas gracias. Cedo la palabra a José Manuel Fernández Terán y después concluirá el presidente de la Federación, Javier Vic. Gracias. Bueno, muchas gracias, Patricia. Muchas gracias a la Federación Hotelera por la organización de este evento, que espero que sea el primero de muchos, como venimos haciendo con CEAT a nivel nacional. Os voy a presentar las conclusiones del Smart Observatory pues a través de herramientas de analítica avanzada e inteligencia artificial. Lo que hacemos es sacar un índice que lo comparamos con el año anterior. ¿Y qué es lo que metemos en este índice? Pues metemos las principales variables que afectan a la actividad turística. Hacemos un repaso y una revisión de cómo está el entorno macroeconómico, vemos cuál es la tendencia de los últimos meses en el sector hotelero, analizamos también el sentimiento del turista, cuáles son las opiniones que hacen sobre nuestro país en redes sociales, también analizamos cuál es la intención de viaje, nos metemos en Google Trends y vemos cuáles son las búsquedas que hacen para viajar a nuestro país. Y lo que analizamos también, gracias a la ayuda de STR y de Mirai, es cómo están los datos en cartera para los próximos meses, ¿no? Todo esto lo metemos en una coctelera y de ahí sacamos un índice que lo comparamos con el año anterior. Entonces, desde el punto de vista macroeconómico, lo que vemos es, y a pesar, ¿no?, de la incertidumbre geopolítica, cierta estabilidad, ¿no? Es cierto que se han reducido ligeramente los crecimientos tanto de España como de los principales países emisores, pero seguimos en crecimientos positivos, ¿vale? Por encima del 1%. Incluso podríamos decir que estamos en situaciones mejores que las de otros años, ¿no? Estamos mejor preparados que cuando surgió, por ejemplo, el conflicto en Ucrania y las perspectivas, cuando analizamos los principales KPIs, son positivos, sobre todo desde el punto de vista del empleo, ¿no? Siempre hablamos de que si hay empleo, va a haber turismo, ¿no? Y si os fijáis en los datos del empleo, hay cierta estabilidad, incluso se prevé cierta mejoría para 2027, tanto en España como en los principales países emisores. Es cierto que está el riesgo de la inflación, ¿no? y que esto está haciendo pues, que suban ligeramente los tipos de interés y que esto obviamente afecta a la renta disponible, pero no vemos ningún dato que a día de hoy nos preocupe, ¿vale? El IPC pues, está en los entornos del 3%, es cierto que los costes de la energía pues, están creciendo mucho y bueno, pues esperemos que no se dispare y que esto no implique subidas de tipos de interés, ¿vale? Si entramos a ver la evolución de los últimos meses, lo que vemos es que en Baleares, en los meses de abril y mayo, el ingreso por habitación disponible ha crecido un 6%. Pero si os fijáis en el dato, el ADR ha crecido un 5%. Por lo tanto, estamos en niveles de ocupación muy similares y lo que está creciendo sobre todo pues es la tarifa media, que si lo deflactamos con el IPC de en torno al 3%, tampoco está creciendo tanto, ¿no? Si lo vemos a nivel de islas, vemos que los que mejor comportamiento han tenido en los últimos meses han sido Mallorca y Menorca, con crecimientos del 8 y 9%, y se ha reducido un poco el crecimiento de Ibiza en los últimos meses con una caída del 4%. Si lo miramos mes a mes, veis que en los últimos meses, en marzo y abril, el ingreso por habitación disponible ha decrecido un poco. También esto es cierto que las temporadas cada vez están siendo más largas, las aperturas son más tempranas, esa estacionalidad que sigue existiendo, pues cada vez se va diluyendo más y al haber también una oferta mayor en los meses anteriores, pues el poder crecer y repetir los datos del año anterior, pues cada vez es más complicado, ¿no? Sin embargo, ya en mayo, pues nos fijamos en que los crecimientos de ingreso por habitación disponible pues ya están en torno al 14%, ¿no? Que si vemos la mezcla de abril y mayo, ese decrecimiento del 3 y ese crecimiento del 14 es el crecimiento del 6 que hablábamos, ¿no? Que principalmente
es un tema de precio y es un tema también de una mejora de la oferta, ¿no? Cuando analizamos los hoteles y la oferta hotelera de 4 y 5 estrellas, vemos que es la que más crece con respecto al año anterior. Si nos fijamos en los visitantes que más están viniendo, vemos que el crecimiento del turismo internacional sigue siendo fuerte, ha crecido un 6% en los meses de abril y mayo con respecto al año anterior, y un crecimiento del turismo nacional de en torno al 9%. Esto estamos hablando de turistas que se alojan en hoteles, ¿vale? Y el principal crecimiento viene de los turistas alemanes, que prácticamente reflejan casi el 80% del crecimiento de los turistas, con un incremento de 100.000 turistas con respecto al año anterior. Si nos centramos en el sentimiento del viajero, aquí lo que hacemos es nos metemos en redes sociales y analizamos cuáles son los comentarios que hacen sobre nuestro país, ¿vale? Y esto es una métrica que va entre -5 y 5 puntos. Y si os fijáis en los datos, estamos en 1,5 puntos cuando la media de los últimos 3 años es de 1 y es el máximo que tenemos con respecto a los datos que hemos analizado desde el COVID, ¿no? Y si veis de qué es lo que hablan los turistas, vemos que está bastante repartido, que no hablan solo de sol y playa, que cada vez hablan más de temas relacionados con el ocio, la naturaleza, el deporte, la gastronomía, la cultura, ¿no? Lo cual es bastante positivo. Y si esto además lo miramos por cada uno de los países emisores, los principales, vemos que es bastante estable y que todos los países, cuando hablan de nuestro país y lo comparamos con el año anterior, el sentimiento crece, ¿vale? Y en todos ellos. Cuando nos metemos a ver cuál es la tendencia y qué están buscando los turistas a nivel internacional, aquí tened en cuenta que nos estamos metiendo en Google Trends y que cada vez más el volumen que todos nosotros utilizamos en Google cada vez es menor, ¿no? Hay otros motores de inteligencia artificial donde cada vez más pues, la gente hace las búsquedas pues, directamente en ChatGPT, en Gemini, y en diversos motores, ¿no? Todavía no está claro más o menos cuál es el tráfico que ha perdido Google, pero estamos hablando del entorno del 25%, ¿no? Entonces, haciendo una comparativa con el año anterior, y si tenéis en mente, ¿no?, una caída de en torno al 25%, el que en Europa estemos teniendo las mismas búsquedas en Google que el año pasado es un dato muy, muy positivo, ¿no? Y si miramos el dato comparado con Norteamérica, pues estamos hablando de crecimientos del 30%. Cuando hablamos de Latinoamérica y sudeste asiático, que estamos en el 87% de visitas con respecto al año anterior, pues estaríamos hablando de unos números muy similares, ¿no?, a los del año anterior. Por lo tanto, cuando hablamos de búsquedas, los datos también son muy positivos, ¿no? Y cuando nos miramos los datos en cartera, vemos que los datos en cartera para la temporada de verano son muy buenos también. Cuando esto lo comparamos a nivel nacional, para que os hagáis una idea y miramos las reservas, el crecimiento está siendo de 1 punto porcentual. En Baleares, el crecimiento es de 3 puntos. Y si lo miramos por cada una de las islas, vemos que hay un crecimiento muy potente, como ya anticipaba Patricia, en Mallorca. El volumen de reservas que ya hay en cartera en Mallorca para el mes de julio es del 77%, el año pasado era del 71%, en agosto hay otros 7 puntos por encima al año anterior y en septiembre 3 puntos por encima, ¿no? Menorca está muy en línea, Ibiza también, ¿no?, muy en línea con el número del año anterior, ¿no? Y cuando nos metemos a ver en la venta directa, vemos que la venta directa sigue creciendo mucho, ha venido creciendo mucho en los últimos años, pero para este año vemos un crecimiento del 16%, ¿no?, con respecto al año anterior, donde Mallorca representa un crecimiento del 15%, Menorca es el que más crece con un 30%, e Ibiza con un crecimiento del 7%, ¿no? Por lo tanto, son datos pues bastante positivos, ¿no? Y si miramos la conectividad aérea, vemos que la conectividad aérea es muy relevante, ¿no?, para las islas. Vemos que los datos también son muy positivos, ¿no? Es un crecimiento del 5% con respecto al año pasado en número de vuelos, muy en línea con el crecimiento que está teniendo España.
Vemos que el crecimiento viene sobre todo de Francia y de Italia, con crecimientos del 17%, y también del resto de geografías, ¿no? El resto de geografías crece un 14%, lo cual es muy representativo, ¿no? El tema de Holanda es un tema que tampoco preocupa mucho, pero sí que está teniendo caídas en conectividades tanto en Baleares como en España, ¿no? Y si lo miramos por líneas aéreas, pues vemos que tiene una dinámica pues muy similar, ¿no? Con crecimientos de Ryanair del 6%, o de las compañías alemanas con Condor con un crecimiento del 11,5%, ¿no? Por lo tanto, cuando analizamos, metemos todo esto en la coctelera, pues lo que vemos es que la temporada de verano, las perspectivas son muy buenas. Es cierto que desde el punto de vista de ocupación, pues cada vez es más complicado superarse, y aquí donde vemos sobre todo el crecimiento es en la parte de precio, ¿no? Vemos un crecimiento global con respecto al año anterior de en torno al 4%, que, como adelantaba Patricia, es mejor que las perspectivas a nivel nacional, ¿no? Yo creo que el turismo internacional, sobre todo los alemanes, siguen apostando mucho por Baleares. Las opiniones que hay sobre nuestro país y las búsquedas que hacen siguen siendo muy altas, y cuando ves los números en cartera, pues la verdad que son números pues muy positivos y muy potentes, que hacen pensar pues que los números del año pasado se van a repetir y se mejorarán por lo que os decía, ¿no? Ese incremental en precio por mejora de la oferta. Así que, bueno, pues muchas gracias a todos, y doy paso a Javier para que pues pueda dar las conclusiones. Muchísimas gracias a todos. Bueno, buenos días. Permítanme, en primer lugar, agradecer a Price la elaboración de este Smart Observatory, en particular a Patricia Guas, a José Manuel Fernández Terán y a todo su equipo por el trabajo realizado. Gracias también a Piñero Group por acogernos hoy en estas estupendas instalaciones. Y permítanme hacer también un reconocimiento a CEAT, que hace apenas unas semanas presentó el informe sobre el impacto económico y social del turismo hotelero en España. Aquel estudio puso cifras a la contribución del sector en el conjunto del país. Hoy, este Smart Observatory hace algo igualmente importante. Nos ayuda a comprender con datos y con rigor cuál es la realidad de Mallorca y de Baleares. Y eso tiene un enorme valor, porque en un momento en el que el turismo ocupa el centro del debate público, disponer de información objetiva es más necesario que nunca. Después de escuchar esta presentación, creo que hay una conclusión evidente. Mallorca continúa siendo uno de los destinos turísticos más sólidos y competitivos del Mediterráneo. Pero ese liderazgo no es fruto de la casualidad. Es consecuencia de décadas de inversión empresarial, de modernización, de innovación y del compromiso de miles de empresarios y trabajadores que han sabido adaptarse constantemente a un mercado cada vez más exigente. Detrás de cada dato que hoy hemos visto hay decisiones empresariales, inversiones, empleo, formación, renovación de establecimientos y una apuesta continuada por mejorar nuestro producto turístico. Ese esfuerzo, muchas veces silencioso, es el que explica que Mallorca siga ocupando una posición de liderazgo empresarial. Sin embargo, creo que el principal mensaje del informe no está únicamente en confirmar que somos un destino competitivo. El verdadero valor del informe es que cambia la forma de analizar el turismo. Durante demasiado tiempo se ha reducido el debate a cifras de llegadas, pasajeros o pernoctaciones. Hoy las preguntas relevantes son otras. ¿Cómo genera riqueza el turismo? ¿Cómo contribuye al tejido empresarial?
cómo impulsa el empleo, cómo repercute sobre otros sectores económicos, porque es ese, precisamente, el modelo que defendemos desde la Federación Hotelera de Mallorca, un modelo basado en la inversión, la mejora continua, la competitividad, la innovación, la sostenibilidad y la creación de empleo de calidad. Naturalmente, también existen retos: la vivienda, la disponibilidad del talento, la movilidad y la convivencia, entre otros. Somos plenamente conscientes de ello. Entre otras cosas, porque quienes formamos parte del sector hotelero también vivimos aquí. Somos empresarios, trabajadores y familias que compartimos las mismas preocupaciones que cualquier residente de Mallorca. Precisamente por eso creemos que esos desafíos deben afrontarse desde el diálogo, desde la colaboración y desde políticas que fortalezcan la capacidad de nuestra economía para seguir generando oportunidades. Porque debilitar la principal actividad económica de la isla nunca será solución a los problemas de la isla. Por eso, iniciativas como este Smart Observatory son relevantes y nos permiten sustituir percepciones por evidencias. Nos ayudan a entender mejor la realidad para decidir mejor. Y cuando las decisiones se apoyan en datos rigurosos, normalmente también son mejores decisiones. En la Federación Hotelera de Mallorca seguiremos impulsando esa forma de trabajar. Desde la responsabilidad empresarial, porque queremos que nuestras empresas continúen invirtiendo, innovando y liderando la transformación del destino. Y desde nuestra responsabilidad institucional, colaborando con las administraciones y con todos los agentes sociales para construir consensos que permitan afrontar los retos de Mallorca. Porque una organización empresarial también tiene la responsabilidad de pensar en el futuro del territorio en el que desarrolla su actividad. Y ese futuro exige menos discusión estéril y más decisiones basadas en el conocimiento, en el diálogo y en la colaboración. Porque el futuro de Mallorca no se decidirá por el número de turistas que reciba, sino por la calidad de las decisiones que sepamos tomar entre todos en la gestión del destino y en la priorización de las actuaciones. Ese seguirá siendo el compromiso de la Federación. Liderar es decidir, es actuar y es arriesgar, con la reflexión abierta sobre el futuro de las islas y de Mallorca en nuestro caso. La apuesta debe ser clara y verdaderamente orientada al valor real y multiplicador. Muchísimas gracias a todos.